Iglesia Tierra Deseable, bienvenido a este devocional diario, a este momento tan especial, tan importante, que es nuestro momento favorito del día. Y para empezar, antes de tener ese tiempo de alabanza, de tener ese tiempo de palabra, quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que dispongas tu corazón y a que le entreguemos juntos esta oración al Señor. Señor, queremos bendecirte, Dios, darte las gracias, glorificarte, Dios, llevar tu nombre en alto, porque es por ti, Señor, que estamos en este lugar. Te queremos dar gracias, Señor, porque podemos ver cómo tu misericordia se renueva día a día, Señor, cómo tu gracia continúa con nosotros, Dios. Podemos verte, Señor, en cada persona que nos rodea, Señor, en cada bendición que has puesto en nuestra mesa, Señor, en nuestro hogar. Y papá, queremos entregarte, Dios, cada parte de nuestro corazón, cada parte de nuestra vida, cada área, Señor, todo lo que nos preocupa, todo lo que se sale de nuestro control, Señor. Queremos entregarte nuestras cargas, Dios, nuestras dolencias, queremos entregarte, Señor, nuestras dudas. Y que seas tú, Señor, siempre trayendo esa palabra nueva y fresca, Señor, que solamente viene de ti, Dios. No queremos nada más, Dios. No queremos ponerle atención a lo que este mundo nos da o nos ofrece, Señor. Queremos concentrarnos en ti. Concentrarnos, Señor, en lo que tú has hecho, en lo que tú has dicho, Señor, en cada promesa, pero también, Señor, en cada una de esas advertencias que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Permítenos permanecer en constante oración, Señor. Permítenos mantenernos, Señor, siempre en tu presencia. Que no pensemos, Dios, que solamente tú estás cuando venimos a la iglesia, o pensar que solamente tú estás cuando estamos en nuestro devocional, sino que tener claro día a día que tú estás presente, que tú no solamente estás al lado de nosotros, sino que estás dentro de nosotros, Dios, estás frente a nosotros. Tú peleas esa buena batalla, Señor, y a pesar de todo lo que pase, Señor, a pesar de todas las dificultades, podemos confiar en que tú estás en este lugar, en que nuestra vida, Señor, está a salvo, nuestra familia está a salvo, Señor. Y aunque no fuera así, Señor, confiamos en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Permítenos entenderlo, Señor. Permítenos comprender, Dios, que si bien no podemos entenderte del todo, Señor, debemos entender que en ti, Señor, nuestra vida está segura, está plena, Señor. No entendemos a veces las circunstancias, pero tú eres el mismo, Señor. Tú lo eras y lo seguirás siendo, Dios. Tú cumples tus promesas. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que las reafirmes en nuestro corazón, que pongas en nuestro corazón, Señor, un corazón dispuesto a escucharte, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte y a vivir conforme a tu palabra, Dios, día a día. Perdónanos, papá, perdónanos por todos los pecados que cometemos día a día. Perdónanos por ser imprudentes, por no comprender, Dios, la magnitud que es conocerte, Señor. Perdónanos si te hemos subestimado o si hemos dejado de dar tu mensaje, Señor. Y guíanos día a día, Señor, por ese camino que lleva hacia ti, Dios. Ayúdanos a guiar a otras personas a ese camino que llega hacia ti, Dios. Ese camino que es Jesús. Que cuando estemos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro hogar, con nuestra familia o amigos, podamos, Dios, reflejarte, podamos llevar ese testimonio, Señor, de que tú estás aquí, de que tú nos amas, Señor, de que tú diste a tu Hijo, de que somos salvos en ti, de que tú nos has dado un futuro y una esperanza, Señor, nos has dado una salvación eterna. Y esto muchas personas no lo comprenden. Pero hoy queremos, Dios, entregarlo, ponerlo delante de tus manos, Dios, ponerlo delante de tu presencia, para que sigas obrando, Señor, y hagas siempre tu voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en cada lugar en el que estemos, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos y permítenos, Dios, que este día, Señor, que esta palabra sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora, iglesia, te invito a que adores con todo tu corazón al Señor. Porque su gracia es infinita. ¿Cuánto lo crees?
conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, efecto de tu amor, pongas en mi lugar, hablaste con virtud, tu vida es a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y le pusiste Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, hablaste tu virtud, tu vida dice a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida dice a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, iglesia, llegó este momento para recibir de la palabra del Señor, para conectarnos. Él siempre trae algo nuevo y fresco a nuestras vidas, así que quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos por un momento y entreguemos esta palabra específicamente al Señor. Bueno, Jesús, Señor, queremos darte gracias. Gracias por permitirnos tener este tiempo devocional, Señor. Permite que esta palabra, Señor, sea tuya, sea de bendición, Señor, que no sea nada mío, papá, sino que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Dios. Gracias por traer algo nuevo, Dios. Gracias porque tú siempre renuevas tu palabra, Señor, y nos muestras cosas preciosas, Señor, nos muestras cosas valiosas, Dios. Y el día de hoy, Dios, queremos seguir aprendiendo de ti, de lo que tú nos dices en tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del día de hoy está relacionada con un versículo muy interesante. En la versión Reina Valera es incluso un poco confuso, pero vamos a irlo desglosando a lo largo de este tiempo. Y para empezar, me gustaría mencionar, yo hago parte de un grupo de danza urbana,
con un enfoque de evangelio, de evangelismo. Lo que hacemos es ir a parques, compartir de la palabra del Señor, llevar esa palabra, esas buenas nuevas a través del arte. Y durante la semana tenemos algunos ensayos en los que no solamente entrenamos nuestra parte física, sino también nuestra parte espiritual. Hace poco, esta semana incluso, hablamos sobre un tema muy interesante y la persona que nos estaba dando el mensaje nos decía, ¿Dios le pone límites a las personas? Esa fue la pregunta. Algunos respondían que sí, otras personas respondían que no. Y a mí me surgió como esa cuestión de que depende de qué estamos hablando para poder decir si Él pone o no pone límites a nosotros, a las personas. Por ejemplo, nosotros somos seres mortales, ¿cierto? Nosotros somos personas con un conocimiento limitado, con capacidades limitadas. Eso implica que sí hay un tipo de limitación que viene desde nuestro principio, que viene desde la misma creación. Esto no implica que sea malo, simplemente es una limitación. No podemos ser iguales a Dios. Los recursos de este mundo son escasos. En algún momento se van a acabar. Eso hace parte de limitaciones. Sin embargo, también hay otros criterios de los que podríamos preguntarnos si realmente Dios pone limitaciones en nuestra vida, como lo puede ser la obra que Él hace en nosotros, lo que Él dice en su palabra de nosotros. ¿Será que Él pone límites? ¿Será que es Él el que restringe cierta cosa que está en su palabra? Pues eso es lo que justamente vamos a hablar el día de hoy. Y para ello, quiero invitarte a que busques en tu Biblia, también va a aparecer en las pantallas, 2 Corintios en el capítulo 1, versículo 20. Esto está en Reina Valera. Dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y es un versículo bueno, tal vez no tan confuso, pero no tan claro, ¿verdad? Habla sobre sí mismo, habla sobre un amén, habla sobre que nosotros somos el medio para algo. Y como todo en la palabra, debemos siempre ir más allá, no leer un versículo fuera de contexto, sino realmente entender qué es lo que está pasando en el versículo. Resulta que este capítulo lo escribió Pablo y hacía referencia no solamente a él, sino a algunos líderes, y él se cuestionaba a sí mismo a la vez que lo escribía en la carta de Corintios, el por qué dirigía esa carta a Corintios. Eso lo encontramos en este mismo capítulo de los versículos 15 al 22. Sin embargo, vamos a leer del 17 al 19 y quiero hacer énfasis en algunas palabras que van a encontrar resaltadas en la pantalla. Dice lo siguiente: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Bueno, mucho sí y no, ¿verdad? Justamente este es el título de la palabra. Resulta que las palabras sí y no hacen referencia a una respuesta concisa, una respuesta breve, una respuesta sencilla. Ambas son palabras monosílabas, muy sencillas de entender. Y esto nos trae a colación el hecho de que el sí y el no traen consigo mismo un resultado de varianza, de variedad, de que la respuesta puede ser tanto sí como no, de que no es una respuesta fija, sino que puede cambiar. Y estos 3 versículos nos hablan de 3 diferentes posiciones sobre este sí y no, los que vimos resaltados. Así que el primero de estos es: según mi carne, hay sí y no. Esto es lo que dice textualmente este versículo. Dice: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Aquí él se cuestiona, pone en cuestión lo que representa la carne para este tipo de respuesta. Y esto significa que nosotros en nuestra carne podemos a veces responder de maneras diferentes. Podemos pensar que sí un día,
pero que no el otro, ¿verdad? Somos personas cambiantes, nuestro pensamiento no es rígido todo el tiempo. Así que el primer cuestionamiento o lo primero que nos dice la palabra es que por nuestra carne hay un sí y no. Sin embargo, en el versículo 18 dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros, nuestra palabra a ustedes, no es sí y no. No es sí y no. Así que la segunda mención que debemos hacer es que es la palabra de Pablo y de los líderes que no está diciendo lo mismo que decía sobre la carne, sino por lo contrario. Si nosotros somos variables, lo que Pablo y los líderes estaban enseñándole a la iglesia era algo que no era variable. Pero esto no surgía de él, esto no surgía de los líderes, esto no surgía de ellos como humanos, porque como nosotros, ellos también pues tenían su cuerpo, eran de carne, sino que está ligado también a lo que dice el versículo 19 y a lo que nos lleva el tercer punto, que es Jesucristo, que es según Jesucristo, que es lo que Él nos dice. Dice el versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Así que entendiendo esto un poquito más, ya teniendo claro cuál es el significado de este sí y no, podemos comprender que mientras Jesús nos muestra un comportamiento, nos muestra siempre ese ser que no cambia, nosotros como humanos sí cambiamos. Vamos a leer este mismo versículo, voy a leérselos, no va a aparecer en la pantalla, en otra versión un poco diferente, y dice esto: espero que no piensen que hice estos planes a la ligera, o que me gusta ser como la gente de este mundo, que en un momento dice sí y al siguiente instante dice no, lo que estábamos hablando. Así como Dios es digno de confianza, pueden también confiar en que lo que les decimos nosotros nunca es sí y no al mismo tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien les hemos hablado, no era sí y no a la vez. Por el contrario, Cristo siempre ha sido el sí. Acá entra esta primera parte del primer versículo que leíamos, del versículo base, del versículo 20. Y dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Nuestro Señor no es un Dios cambiante, sus promesas no cambian de parecer. No significa que Dios está feliz hoy y nos promete muchas cosas y el siguiente día hicimos algo mal y Él se puso de mal genio y cambió de parecer y ya no va a cumplir sus promesas. Él no es así, Él no es un ser humano. Y lo que debemos entender con esto es que Él permanece. Él es el mismo. Sus promesas se cumplen porque Él lo dijo, porque Él es Dios. Mientras que nosotros sí cambiamos de parecer. No podemos humanizar a Dios, iglesia. No podemos pensar que Él es como nosotros, que Él no nos va a perdonar, que Él no va a cumplir sus promesas, porque nosotros no somos Él. Él es Dios. Y es importante entender qué es lo que Él hace en nuestra vida, cómo Él actúa. Este versículo, ya leímos esa primera parte que refiere a el sí para sí mismo, pero tiene una segunda parte y dice: en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí entra una palabra muy interesante, la palabra amén. Y esta palabra implica, viene del hebreo, pero del hebreo no se tradujo al griego, sino que se mantuvo como la misma palabra y de la misma manera nosotros la adquirimos. Es una palabra originaria del hebreo y requiere una formalidad, es un tipo de certeza elevada, es un sí rotundo, es un así sea. Ese es el amén que la palabra nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nos dice? Y en el amén por medio de nosotros. Así que, ¿qué debemos entender con esto, iglesia? En Cristo Jesús, ponle mucho cuidado a esto, en Cristo Jesús, Dios nos da un sí a través de sus promesas. Y en Cristo nosotros decimos sí a Dios a través de la oración. No basta simplemente con entender que el sí de Dios es rotundo. Es necesario entender también que nosotros debemos aceptarlo, que nosotros debemos decir, ok, yo acepto tu palabra. Y eso incluye tanto las promesas como también
sus recomendaciones, sus advertencias, cuando Él dice que va a corregirnos. Es entender que su sí es sí y que lo aceptamos por encima de todo. Ahora, también es necesario comprender, iglesia, que el Señor no cambia, que nosotros podemos cambiar, pero debemos entender lo que Él nos dice. Y aquí entra lo que les decía al principio sobre la pregunta que nos hicieron en mi grupo de danza. Nos decían, ¿Dios pone límites? Dios no pone límites conforme a sus promesas. Sus promesas son fieles, sus promesas no cambian, pero a veces nosotros podemos limitar lo que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces estamos confiados de que confiamos plenamente en el Señor y decimos, sí, yo te entrego mi vida, Señor, yo te entrego mi familia, te entrego mis estudios. Pero a veces sin querer en nuestra mente y en nuestro corazón no le estamos entregando todo. Le decimos, ok, toma mi familia, pero no te lleves a mi hijo, no te lleves a mi mamá. Ok, toma mi vida, pero no permitas que me dé cáncer, no permitas que tenga ninguna enfermedad. Lo limitamos porque pensamos que puede ser lo mejor para nosotros, pero es la voluntad de Dios la que debe predominar siempre, iglesia. Así que en este día quiero invitarte a que primero recuerdes que nuestro Dios no cambia de parecer. Si tú leíste una promesa y sabes que es para ti, recuerda que el Señor no cambia de parecer. Pero también recuerda que en nuestro corazón debe haber una disposición a que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Tiene que venir enfermedad, tiene que venir escasez, tiene que venir muerte. Esto no es sinónimo de que estamos pecando, de que está mal, sino de que aceptamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que Él actúa por encima incluso de nuestro propio parecer. Así que quiero invitarte a que hagamos una pequeña oración para finalizar este tiempo. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que hablas a nuestra vida a través de Pablo, Dios, a través de esta carta a Corintios. Ayúdanos, Dios, a recordar día a día que tus promesas, Señor, se cumplen, que tú no cambias de parecer, Señor, que tú no eres humano. Pero también, Señor, permítenos el amar tu voluntad, el comprender, Señor, que lo que tú piensas, lo que tú tienes en tu propósito es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender día a día que es tu voluntad, Dios, la que siempre debe predominar y no la nuestra, Señor. No a confundir, Señor, lo que tú tienes para nosotros por nuestros propios deseos. Y permite, Señor, que esas promesas y todo lo que está en tu palabra siga cumpliéndose en nuestra vida. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.